Así enseñé Padre Nuestro en quechua a ChatGPT. Lo que necesites. Si tienes alguna pregunta o algo en lo que te pueda ayudar, con gusto. Bueno, yo quiero que me enseñes Padre Nuestro en quechua cusqueño. ¿Podrás hacerlo? Por supuesto, con mucho gusto te puedo ayudar a aprender el Padre Nuestro en quechua cusqueño. Padre Nuestro en quechua cusqueño, así es. Ari ñukanchik papacha, huklaña sutiki, tukuy kunata munaini kichik, chaymikak kamachiki, huklaña llaktaykita ruwaspa, chaymikak kuyaynikita, chaymikak kawsaynikita, chaymikak sumaklaña yachaynikita, chaymikak kawsaynikita, chaymikak yanapanakuyaykita, chaymikak sumaklaña yachaynikita. Espero que te haya servido. Si quieres que lo repasemos o que lo practiquemos más, aquí está. Bueno, ¿te puedo enseñar a rezar Padre Nuestro en quechua cusqueño? Por supuesto, me encantaría aprenderlo de ti. Yayayku hanaqpachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun. Qhapaqkayniki ñuqaykuman hamuchun. Munayniki ruwasqa kachun. Imaynan hanaqpachapi hinallataq kay pachapipas. Sapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku. Huchaykutari pampachawayku. Imayna ñuqaykupas ñuqaykuman huchilikuqkunata pampachayku hina. Amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq. Yallinraq tukuy mana allinkunamanta q'ispichiwayku hinataq kachun Jesús. La oración puedes rezar lo que te he enseñado. Claro que sí, con mucho gusto lo haré. Yayayku hanapacha kunapikaj, sutiki yupayas kachun, kapaskainikim gainkuman hamuchun, munainiki ruas kachun, imainan hanapachapi hina ruas kachun, sapap unjait ande kutakunen kwaiku, huchaykuta ripampachawaiku, imaimen nukaikupas, nukaikuman huchaylikunada pampachaiku hina, amataskachirwaiku chuatakaiman urmanaikupash, yalirak tukuimanan linkunemanta kaispichiwaiku hina. Jesús, ahí lo tienes. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Si quieres practicar más, aquí está. Muy bien, lo aprendiste bien. Me alegra mucho saberlo. Ha sido un gusto aprender contigo y practicar el quechua. ¿Qué le dirías a los niños jóvenes que no quieren hablar quechua, que se avergüenzan de hablar quechua? Les diría que ser bilingüe es una riqueza enorme y que el quechua no solo es un idioma, sino también una forma de conectar con la historia, la cultura y la identidad de su pueblo. Además, al aprender y hablar quechua, también están preservando un legado para las futuras generaciones. Les animaría a verlo como un motivo de orgullo y a valorar esa diversidad lingüística como un tesoro que les enriquece a ellos y a su comunidad. Muy bien, gracias. Chao. A ti, ha sido un placer. Cuídate mucho y hasta la próxima. Chao. Chao.